Hablar para mí del plástico es hablar del presente y futuro. Hablar para mí del envase es el negocio número 1 a nivel mundial. Y hablar para mí de la química, pues estamos hablando del crecimiento más grande de todo. El siglo pasado, el siglo XX, pues fue la época de las luces, de Thomas Alva Edison, etc. El siglo XXI es el siglo de la petroquímica. Es decir, el que metiéndonos en petroquímica, como lo hacen los árabes, lo hacen los americanos, lo hacen los mismos brasileños, es hacer algo. Quiero dar la suerte de que se encuentre y sembrar la semilla en algunos de ustedes para que en química, envase o plásticos generen precisamente eso. Hablando del plástico, les puedo decir que se pueden crear 500 nuevas empresas de plástico y no serán ni cosquillas a las que están. Aquí en León, Guanajuato, saben ustedes que llegaron más de 3.000 japonesitos con más de 60 empresas de inyección de plásticos para atender a Toya, Sonor, Honda, etc. Están llegando cantidad de coreanos a Nuevo León para atender precisamente a Kia. Están llegando españoles en Puebla para atender precisamente a Audi. Yo soy egresado del Politécnico y mis enemigos siempre eran los Pumas, los de Ibero, los del TEC, los de la UNITEC. Pero hoy mis hijos les digo, tómense de la mano porque vamos contra los extranjeros. En este instante vale más la unión. Y la asociatividad es el paraíso perdido de los empresarios. Y podemos hacer muchas cosas. En el sector de envase, de plásticos y de química, hacen 4 grandes factores, que es lo que les voy a dar a ustedes. Necesidad de auténticos empresarios. No es posible que este país con 120 millones de habitantes solo existamos 5 millones de empresarios. Desde el poderoso Carlos Slim, que empezó, hasta el más pequeño de todos. Muy pocas cabezas están manejando este país. Hay necesidad de industrias y empresarios. Hay necesidad de comunicadores, docentes, que en el envase y el plástico, yo que llevo 30 años en esto, he desarrollado 5 en 30 años. Y créanme que lo importante no es tener el conocimiento, sino la habilidad de convencer y convencer. Hacen falta también la parte más importante, empleados, ejecutivos honestos que estén en la industria del plástico o del envase de la química, dando una actitud de servicio, de una humildad y no de arrogancia. Y lo más importante, en un país lo más fácil, con grados de dificultad, es producir, bien o mal, pero producir. Lo difícil es vender. Hay una necesidad de vendedores, ejecutivos, que tomen eso. Y acuérdense que los que meten el dinero en una empresa son los vendedores. Por no tener la mejor administración, el mejor producto, y si no lo venden, se muere. Bien, pues vamos a entrar en el tema, donde la sustentabilidad de la industria del empaque a través de la química y los plásticos es lo siguiente. Química, y se llama petroquímica el matrimonio. De 1 kilo de petróleo se obtienen más de 1.500 derivados, la acetona, la salsa cápsula, tantos productos que se derivan, y el 6% del petróleo va dedicado a hacer productos de plástico. No se nos va a acabar nunca el plástico. Y si se acaba el petróleo, perdón, para el plástico, ¿qué creen? Ya hay nuevas fuentes alternas de los alemanes. Alemania es un país, cabe del estado de Chihuahua, chiquito, pero los señores son dueños del 80% de los descubrimientos, como quien decía quien me antecedió, que se dedicaron a la investigación, al desarrollo. ¿Saben que cuando llegó la expropiación petrolera, nadie nos quería comprar petróleo? Habíamos osado explicarle a los ingleses y a las grandes firmas transnacionales su petróleo por el general Lázaro Cárdenas. El primer cliente que tuvo México fue Hitler. Dijo, mándame petróleo, yo te lo compro, yo lo refino. Hay por ahí cartas secretas para la militar, y algún día me lo enseñó algo así. Y le decía a Hitler, mexicanos, declárenle la guerra a Estados Unidos y con su plata, su oro y su petróleo los haré dueños de la mitad del mundo, y yo la mitad del mundo de Europa. No le hicimos caso, le estamos mandando mojados. Bueno, gracias a eso se dieron los destacados precisamente por el plástico gracias a la petroquímica. Hoy una combinación de terapias, genética, la medicina y la nanotecnología van a generar que los niños que nazcan en el 2030, la esperanza de vida es de que viven 130 años. 130 años. El chavo está triste porque dice, me caso con una vieja a los 30 y vivir con ella 100 años. ¿Qué no? Bueno, también dicen las mujercitas, casarme con el mismo que lo conocí flaco y todo está panzón y feo y 100 años. Y esa es una realidad. Y hablaba precisamente con una abogada, ya está haciendo legislación para que haya contratos de matrimonio a 5 o 10 años. Independiente de las crisis matrimoniales, porque debe ser muy duro, ¿no? Vivir con la misma o con el mismo. El plástico hasta ahora
ha sido la introducción, está en la vida diaria. No podríamos vivir un mes sin plástico. Los pañales desechables, en México nacen 3 millones de niños al año, y multiplícale por cuántos pañales por día el niño crece. Los garrafones, vean la miopía empresarial. El poderoso grupo Vitro, creador en su momento, hace 1970, producía 100 millones de garrafones de vidrio. Yo fui a dar varias conferencias allá, métanse al plástico. Nuestro negocio es el vidrio.